Y estamos conectando ahora mismo, ya lo tenemos al senador César Cravioto, justo porque César Cravioto había planteado su oposición a estos nombramientos. César Cravioto, senador, bienvenido a los periodistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Alejandro, hola Álvaro, a la orden. ¿Qué representa políticamente, senador César Cravioto, que el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, en uso de una facultad que tiene, vete dos nombramientos aprobados por mayoría en el Senado para un órgano constitucionalmente autónomo? ¿Qué representa? ¿Qué mensaje envía el presidente al coordinador de la bancada de Morena que procesó esos nombramientos? Bueno, pues yo creo que primero representa que el presidente de la República es alguien primero coherente, congruente, que además sabe que en estos órganos autónomos, supuestamente... ¿Se oye eco? ¿Me oyen bien? Te escuchamos bien, César. Perdón. Un poco de eco. Tal vez nos están grabando. Ustedes, otros. A lo mejor. Les decía que primero la coherencia del presidente de la República, porque en estos años el propio presidente ha estado insistiendo que estos órganos autónomos se han dedicado justamente a entorpecer el proceso de transformación, que estos órganos, en lugar de hacer su trabajo, pues tienen una agenda, digamos, paralela. Y lo que es verdaderamente incoherente era que nosotros aprobemos nombramientos de personas que no nos garantizaban que iban a hacer un trabajo institucional, que iban a hacer un trabajo apegado a la propia responsabilidad de esa tarea, ni mucho menos que iban a hacer un trabajo para fortalecer la transformación del país. Entonces nosotros decíamos, bueno, qué necesidad que con los votos de los senadores, senadoras, que llegamos para transformar esto, que estemos nombrando a personas que no nos garantizan absolutamente nada. Entonces, el presidente de la República manda un mensaje, primero eso, de que no va a validar, aun cuando se hayan tenido los votos en el Senado, ya estos perfiles. Segundo, que está atento de lo que está pasando en el Senado, porque hubo un debate ríspido ese día, hubo muchos votos en contra, no alcanzamos a tener un tercio para parar estos nombramientos, pero sí hubo casi 30 votos en contra, votos de senadores y senadoras del PAN, votos en contra, votos en contra de senadoras y senadores de el PT, del Encuentro Social y de Morena. Entonces, creo que también es un mensaje al interior del grupo parlamentario de Morena que las cosas se tienen que procesar. Y cuando me refiero a procesar, no me refiero a una votación al cuarto para la hora a ver quién tuvo más votos. No, ya habemos un número importante de senadoras y senadores que ya no vamos a aceptar que así se procesen las cosas al interior del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. ¿Qué debimos haber hecho? Consensar. ¿Y qué debemos de hacer para los nuevos nombramientos de INAI y de todo lo demás? Que hay un chorro de nombramientos que están pendientes en el Senado. Primero, consensar al interior del grupo parlamentario, porque parece que le estamos, por sacar los nombramientos, le estamos entregando a la oposición, a la derecha, al PAN, la mitad de los nombramientos.
primero ni tienen la mitad. O sea, en un sentido justo, ellos tienen el 40 y nosotros tenemos el 60. ¿Por qué 50 y 50? Y después que ni siquiera sean personas que les ha ido bien en el examen, en la evaluación, y personas que no garantizan. Entonces ya no quiero hablar de los dos personajes, porque ya no se trata de personalizar, pero sí quiero decir que si no hay nombramientos de personas que, digo, sabemos que ya en el cargo cualquiera puede hacer lo que, o sea, puede desviarse, pero que por lo menos tengamos cierta certeza de que vas a cumplir de manera respetuosa, responsable su trabajo. Si de entrada estamos votando por perfiles que sabemos que no lo van a hacer, pues verdaderamente es absurdo, es una irresponsabilidad y pues vamos en contra de lo que el pueblo de México nos está manifestando, y el pueblo de México cuando tachó nuestros nombres de que quería que nosotros los representáramos, pues los tachó pensando en la transformación del país y no de que regresemos a estos métodos pues muy chafas y muy pristas, ¿no? Justo ese es el asunto aquí, senador, porque pues casi es común, digamos, escuchar que hay mensajes que se están enviando al interior de la bancada de Morena en el Senado y se envían mensajes pero en los hechos, Ricardo Monreal es un hombre muy poderoso allá adentro, opera muchas cosas y hay cosas que la gente no se da cuenta. Es decir, si el presidente de México no veta estos dos nombramientos que se reparten los monrealistas o Ricardo Monreal y el PAN, si el presidente no se veta, ya eran nombramientos dados. ¿Cuántos de esos nombramientos han salido del Poder Judicial que ha logrado Ricardo Monreal alcanzar los votos suficientes y repartir pues entre él y su camarilla? Y a mí me llama mucho la atención, y por ahí va la pregunta, que al mismo tiempo hay un montón de temas del presidente que se atoran con la oposición. O sea, él sí puede intercambiar, quedarse con un comisionado y regalarle uno al PAN, en lugar de tener una negociación de fondo donde priorice la agenda del presidente. Pero mi pregunta es, ¿sobre eso hay conciencia al interior de la bancada? ¿O tiene sus grupos que operan pues cercanos a él porque les conviene estar cerca de Monreal? ¿No hay esa conciencia? Pues mira, por eso también fue muy importante lo de hoy. O sea, que el presidente regresara estos nombramientos aprobados por el Senado, pues es un mensaje que nos tiene que quedar claro al grupo parlamentario de Morena y a los grupos parlamentarios que llegaron por este proceso de transformación del país. O sea, ¿qué nos está diciendo el presidente? El presidente también está diciendo, voy a revisar todo lo que salga del Senado. Y si algo no estoy de acuerdo, pues voy a ejercer mis facultades y mi derecho a decir que vamos a aprobar a personas que, insisto, ni siquiera de arranque nos garantizan que van a hacer cosas bien. Por eso yo, en ese discurso de ese día, en realidad me dirigí, porque además lo dije, me dirijo a ustedes, compañeros de Morena y del movimiento. No caigamos, no estamos peleando con un señor que lleva 30 años en el INE, que el Poder Judicial lo regresa a su cargo. O sea, no estamos peleando por transformar al INE, y resulta que otro organismo de estos, como el INAI, votamos por personas que no garantizan absolutamente nada. Vuelvo a insistir, no puede, o sea, no quiere decir que no se cayó. Si después votamos por gente que podrían garantizar más, después se nos echen a perder en esos órganos, también puede suceder. Pero de entrada, saber que esas personas por las cuales estamos votando no garantizan nada, pues verdaderamente es una irresponsabilidad. Y yo diría que hasta una traición al movimiento y a los 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron
por los senadores que actualmente representamos la transformación del país. César, estamos aquí en el estudio, sufrimos un apagón, ¿nos escuchas bien? Yo te quisiera preguntar si todavía es posible que pudieras también... ¿Nos escuchas, César? Sí. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Te pregunto, César, si también hay, en el caso del grupo parlamentario, una idea muy clara de ya entrarle a la discusión para remover a Ricardo Monreal, tan simple como eso, y definir a un nuevo coordinador que sea consecuente con lo que Morena ofreció en el Senado. Mira, Álvaro, yo creo que es muy importante que tratemos, digo, en política, dice el presidente reiteradamente que en política a veces se actúa entre inconvenientes. Y en ese actuar entre inconvenientes es peor inconveniente el que haya un rompimiento ya total del grupo, que eso solo le ayuda a la derecha. Entonces, en ese actuar entre inconvenientes, creo que lo importante es que ya este tipo de decisiones se procesen de otra manera. Y eso creo que lo tenemos que entender todos y cada uno de los integrantes del grupo parlamentario, empezando por el coordinador. Porque mira, pueden pueden con los votos de la derecha, pueden seguir sacando nombramientos. Pero yo estoy seguro que hay 15, 20 senadores que permanentemente, si no estamos de acuerdo, lo vamos a decir y vamos a votar en consecuencia. Entonces yo también creo que un coordinador parlamentario tiene que buscar cuidar justamente que pues su grupo respalde esos planteamientos, pero si lo que se quiere es imponer, pues no, ya no. O sea, ya no. Ya hay, insisto, un grupo determinado de senadores que, insisto, tal vez no nos dé para ganar votaciones o para tener un tercio de los votos, que ya vamos a decir una tras otra, si las cosas no se procesan al interior del grupo de manera correcta, adecuada, justa, y eso, consenso. O sea, porque si, fíjense, había creo que 6 o 7 dictaminados de hombres o 6 o 7 de mujeres. Y decíamos, bueno, dentro de esos dictaminados, a ver quiénes son los que son muy claramente panistas. Bueno, dentro de esos dictaminados que son muy claramente panistas, no. Pero de los otros, pues vamos viendo, vamos transitando. Pues no, o sea, se sacaron de la chistera al que quedó en los últimos lugares y se dijo y como, ¿por qué? Y de las mujeres se dijo esta, que era la más panista. Entonces, verdaderamente, ¿de qué se trata? Entonces, insisto, sí, el mensaje es fuerte, es duro, qué bueno que lo hizo el presidente de la República, qué bueno que nos mande ese mensaje, y yo seguiré insistiendo con mis compañeros, digo, siempre hay que ser muy respetuosos de la decisión de cómo vota cada quien es libre de votar como su conciencia se lo dicte, pero yo seguiré insistiendo en que casi es mejor que se retrase un poco más un nombramiento a sacar un nombramiento para que beneficie claramente al movimiento, no. Ahora, en el futuro, esto también va a plantear otros retos todavía mayores. Ahora, como quiera que sea, pues sí, digamos, buscar la salida de Ricardo Monreal cuando ya no se logró mucho, digamos, en el Congreso para el siguiente tramo, podría ser, pues sí, más o menos manejable,
porque no creo que los senadores que están ahora mismo en Morena y que son más cercanos a Monreal que al presidente o que al mismo movimiento, pues vayan a dejar el movimiento y darle la espalda al presidente con tal de permanecer cerca de Ricardo Monreal. Es decir, no se va a complicar en el futuro seguir dejando al elefante, como se dice, en el cuarto. Mira, hoy estuvieron unos niños campeones de ajedrez ahí en el Senado, y llegaron algunos maestros de ajedrez y nosotros jugamos, algunos senadores jugamos con ellos. Les voy a hacer una analogía ajedrecística. En el ajedrez, cuando hay una posición tensa en el centro, generalmente quien hace una jugada para romper esa posición tensa pierde. Entonces, mantengamos la tensión, se va a seguir manteniendo esa tensión, y vamos a ver quién da ese paso. Una última cosa, el Partido Acción Nacional acaba de emitir un comunicado precisamente por la respuesta que por la decisión del presidente López Obrador, y dice el Partido Acción Nacional que el veto de López Obrador a comisionados del INAI confirma su vocación destructora, quiere opacidad para proteger la corrupción de los suyos. Esto lo declara el propio presidente del PAN, Marco Cortés, y senador Cravioto, es un comunicado en la lógica, en el discurso del PAN sobre el presidente y del gobierno, pero el PAN no dice nada que pactó con Monreal repartirse los comisionados. Es una vez más un comunicado muy hipócrita, porque una de las comisionadas es panista y le atribuye al presidente una decisión que en realidad tomó, en primer lugar, Ricardo Monreal. Sí, pero además son muy mentirosos, y esto es muy importante aclararlo, porque es parte del discurso que han venido diciendo, totalmente falso. El INAI tiene 7 comisionados. Sí. Hoy hay 2 vacantes. Perfectamente pueden trabajar con 5. Hay un tercero que va también, digamos, termina su plazo de funciones, creo que este mes o el próximo. Pero aún si no se nombraran a estos 2 ni a este tercero, con 4 puede funcionar el INAI. El INAI puede funcionar con 4. Y miren lo que nos ahorraríamos: el sueldo y todos los asesores, todos los coches, gastos, viajes, comida, seguro de esos 3. Y pueden funcionar con 4. Ya con 3 ya no, pero con 4 sí. Entonces, este año no está en riesgo el funcionamiento del INAI. No sean mentirosos panistas. Hoy el INAI tiene 5 consejeros y de 5 de 7 funcionan. Se va a ir en estos días un tercero, con 4 de 7 funcionan. Entonces, ¿cuál desmantelamiento del INAI? Que se pongan a trabajar más los que se queden. O sea, que van a tener un poco más de chamba, pero no se desmantela nada. No sean mentirosos. Obviamente ellos estaban defendiendo pues la posición que ya habían ganado, ¿no? Ya, entonces obviamente están enojadísimos, pero es muy importante informar esto. No se desmantela el INAI. El INAI puede seguir funcionando. En próximos días va a haber una tercera vacante, pero aún con esa tercera vacante funciona el INAI, porque habría 4 de 7, por lo tanto hay mayoría de consejeros y pueden sesionar, pueden votar. Claro, ya nadie se puede ausentar, ya tendrán que llegar los 4 y tomar decisiones los 4, etcétera. Entonces, que no sean mentirosos, porque también yo esto lo he visto con algunos columnistas y con algunos pseudoperiodistas que están diciendo que ya el INAI ya se va a quedar inoperante. Mentira. El INAI opera
hasta con 4 consejeros y hoy tiene 5 y en próximos días va a tener 4. Así es que aunque no se nombren, sin problema va a seguir operando el INAI, nada más que pues, nos vamos a ahorrar los mexicanos una lanita de estos gastos que tienen los consejeros, que más o menos ahí se dan de llevar con los del INE, ¿no? Ya, Sí. no me he metido a fondo a ver cuánto ganan y eso, pero pues más o menos por ahí han de andar sus sueldos y sus privilegios y sus bonos y sus todo lo que tienen estos órganos disque autónomos. Bueno, pues muchísimas gracias, senador Cravioto, por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas sobre este tema tan delicado. Pues gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro, y siempre mi reconocimiento. Me quito el sombrero frente a Muchas dos gracias. de los periodistas más serios que hay en este país. Muchas gracias, Muchas gracias. senador. Gracias. Sí. Gracias a ustedes. Pues